Hay una pregunta que pocas veces nos hacemos, una pregunta incómoda. ¿Qué queda de nosotros cuando dejamos de hacer aquello que amamos? No cuando perdemos nuestro trabajo, no cuando fracasamos, no cuando alguien nos dice que no somos suficientemente buenos, sino cuando simplemente ya no podemos crear. Cuando nos sentamos frente a una hoja en blanco y no aparece ninguna idea. Cuando abrimos un programa de edición y no sabemos qué hacer. Cuando intentamos escribir una historia y cada palabra parece vacía. Cuando queremos dibujar y nuestras manos ya no responden como antes. Cuando aquello que alguna vez nos hacía sentir vivos comienza a sentirse como una obligación. Para algunas personas eso puede parecer un problema pequeño. Solo busca una cosa, descansa, ya se te ocurrirá algo. Pero para un artista puede ser algo mucho más profundo. Porque hay personas que no solamente tienen una profesión, hay personas que construyeron su identidad alrededor de aquello que crean. Y cuando desaparece la capacidad de crear, puede desaparecer también una parte de quienes son. Y es precisamente de eso de lo que habla Sensu. Y precisamente por eso, creo que hemos cometido un error al pensar que es solamente otro anime isekai. Porque debajo de los monstruos, los poderes, los chistes y el romance, hay una historia sobre el arte. Sobre el miedo, sobre la obsesión, sobre el fracaso, el amor y sobre todo, sobre la necesidad de crear historias para no morir por dentro. Debuté como directora de una serie de televisión. Ustedes no se saldrán con la suya. Los castigaré en el nombre de la luna. Ese proyecto fue todo un fenómeno social. Lo siguiente será una comedia romántica original. El nombre será Primer Amor. Seguro que será todo un éxito. Está a punto de nacer otra obra maestra. Natsuko Hirose es una prodigio. Desde muy joven consigue convertirse en animadora y prácticamente después de graduarse alcanza el puesto de directora. Su primera obra es un éxito enorme, y entonces ocurre algo que puede ser mucho más peligroso que fracasar. Natsuko triunfa. Porque cuando fracasamos podemos intentar mejorar, pero cuando triunfamos demasiado pronto, el éxito puede convertirse en nuestra jaula. Ahora todos esperan algo de nosotros, hay que superar la obra anterior, hay que demostrar que el éxito no fue casualidad, hay que ser mejores, más rápidos, más originales, más brillantes, y Natsuko empieza a vivir bajo esa presión. Su problema no es que no tenga talento, su problema es que tiene demasiado, y ha aprendido a confiar únicamente en él. Si algo sale mal, lo hace ella. Si alguien no alcanza sus estándares, lo corrige ella. Si una escena no funciona, la rehace ella. Si necesita algo, simplemente lo hace sola. La propia premisa de la serie establece que Natsuko tiene problemas con su siguiente película porque, al no haber experimentado el primer amor, no consigue comprender cómo representarlo. Y aquí aparece una de las primeras grandes ideas de Sensu, y es que no basta con saber crear. Puedes dominar la técnica, saber dibujar, saber escribir, conocer las reglas, puedes comprender perfectamente cómo funciona una historia. Y aún así, puedes ser incapaz de contarla. Porque existen cosas que no se aprenden únicamente estudiando. Hay emociones que solo comprendemos cuando las vivimos. Y Natsuko acaba de descubrir que hay una parte de la creación que no puede controlar: la experiencia humana. ¿Qué haríamos sin la creatividad? Pero usted no lo sé, yo sé lo que yo haría o no haría. Obviamente no soy la persona más creativa las 24 horas del día. Tengo 1000 cosas en la cabeza y tengo 1000 experiencias que quiero transmitir y un montón de proyectos en los que me acabo metiendo porque soy culo de mal asiento.
Cualquiera que me conoce lo sabe. ¿De acuerdo? Ese es mi pecado en la vida. Mi pecado en la vida es estar en todos los sitios y en ninguno a la vez. En parte, algo así. Entonces, cuando no estoy creando, tampoco pasa mucho. Tengo etapas. De hecho, mis seguidores lo suelen saber, lo suelen tener en cuenta porque lo repito mucho. Voy por rachas. Hay rachas borrachas, hay rachas de consumpción, de consumir, rachas pasivas, y las rachas activas, las rachas de creatividad, las rachas de hacer proyectos, escribir, montar vídeos y demás. Hace ya varios años que estoy atascado en una etapa de consumición más que de creación per se, haciendo más directos que vídeos, pero, aparte de que todo eso va a cambiar ahorita, para mí no es un problema, porque como he comentado antes, o después, el montaje puede ser libre y creativo sin coherencia ninguna. La creatividad viene en base a cosas que sabemos, consumimos, cosas que hemos vivido y experiencias, ideas y demás. Cuanto más vivamos, más escuchemos, más veamos, más podemos hacer con lo que tenemos dentro. ¿Te parece? ¿Le parece bien? El problema de Natsuko no es que no sepa dibujar. Y esta es para mí una de las ideas más importantes de toda la serie. Natsuko puede dibujar, puede animar, puede dirigir, construir escenas, crear personajes. Pero cuando intenta representar el amor, se queda totalmente en blanco. Porque está intentando hacer algo que ha hecho toda su vida, crear desde el conocimiento. Y el amor no funciona así, tampoco el duelo, tampoco la pérdida ni la soledad. Hay emociones que no pueden reducirse a una técnica. Puedes estudiar 1000 historias románticas, puedes alcanzar y analizar cada cliché. Puedes memorizar cómo funciona un beso en una película, pero eso no significa que entiendas qué significa besar a alguien. Y entonces, Senshu nos plantea una paradoja preciosa. Un artista que sabe cómo crear historias todavía tiene que aprender a vivir una. Natsuko sabe fabricar emociones para otros, pero todavía no sabe reconocer algunas de las suyas. ¿Cómo va tu investigación sobre el primer amor? No estoy entendiendo nada. ¿Por qué corre porque llega tarde, choca con un desconocido y por qué el corazón le hace tunk? ¿Qué es ese tunk? Está dudando. Duda todo lo que haga falta para afrontar el primer amor, Natsuko. Y entonces conocemos la verdadera razón por la que Natsuko se convirtió en animadora. No fue el dinero, la fama ni el reconocimiento, fue una película. La historia condenada. Una obra que el mundo prácticamente olvidó, una película que fue mal recibida, una historia que, desde la perspectiva de la industria y del público, quizás no fue un gran éxito, pero para una niña significó absolutamente todo. Y aquí Senshu toca una verdad que cualquier artista debería recordar. El valor de una obra no siempre puede medirse por su éxito. Una película puede fracasar en taquilla y salvar a una persona. Un libro puede vender pocas copias y cambiar una vida. Una canción puede ser desconocida para millones de personas y convertirse en el himno de alguien. Un video puede tener 100 vistas y significar muchísimo para quien necesita escucharlo. Nos obsesionamos demasiado con los números, las vistas, los suscriptores, los likes, las ventas, las calificaciones. Pero el arte nunca ha funcionado únicamente así, porque existe una métrica que ningún algoritmo puede medir: la persona que cambió gracias a tu obra. Preguntas por qué seguir creando. Mira, yo siento que lo que hago, las narraciones, los análisis, todo lo de D&D, el anime que vemos, que analizamos, todo eso sinceramente es lo que me da satisfacción y es lo que siempre pretendí para mi vida, intentar vivir de ello, vivir de algo que me gusta, de algo
además que aporte a la gente, algo distinto. Entonces, es básicamente lo que me da satisfacción. Es aquello, no sé, como que me llena. Entonces, ¿por qué sigo creando? Porque me llena, porque me hace sentirme bien conmigo mismo no me concibo haciendo otra cosa en la vida pues, que lo que hago. Y, y que siento cuando dejo de crear por algún tiempo. Eh, Hombre, en primer lugar, pese a que amo lo que hago, descansar por un tiempo, pues se siente bien, ¿sabes? Así uno ame lo que haga, pues está bien. Alejarse un poco como para renovar fuerzas, pero también se siente como ese vacío y como esa necesidad de seguir haciendo aquello que te gusta, y además de que lo que hago, a mí me encanta pensar en que soy una especie de biblioteca de narraciones. Entonces cada día, o ponle cada semana en la que no hago o no adelanto narraciones, es como que un contenido menos que no puedo colocar en mi canal. Así que más o menos eso es lo que siento, querido Wirpax. No me vayas a editar la voz para parecer más sexy. ¡Ah! Todos tenemos una historia así. Quizás no sea un anime, quizás no sea un videojuego, una película, un libro, una canción o un personaje. Algo que llegó a nuestras vidas en el momento correcto, y cuando terminó, nosotros ya no éramos exactamente los mismos. Eso es lo fascinante de la ficción. Creemos que somos nosotros quienes consumimos las historias, pero en realidad las historias también nos consumen a nosotros. Se meten en nuestra memoria, en nuestras conversaciones, en nuestros sueños, en nuestra forma de entender el mundo, y lentamente comienzan a formar parte de quienes somos. Natsuko no entra simplemente en el mundo de su anime favorito, entra en una parte de sí misma, porque la historia condenada no es solamente una película para ella. Es su infancia, es el origen de su vocación, es el comienzo de la persona que llegó a convertirse en directora. Por eso, cuando encuentra a Luke, cuando encuentra a Melmet, cuando se encuentra a Unio, no está viendo personajes, está viendo fragmentos de su propia historia. Y cuando descubre que todos están destinados a morir, simplemente no puede aceptarlo. Y aquí Senshu hace algo extraordinario. Natsuko empieza a modificar la historia. Dibuja, crea, interviene, salva a los personajes, evita muertes, cambia acontecimientos y, en términos muy simples, está haciendo un fanfiction. Pero Senshu convierte esa idea aparentemente sencilla en algo mucho más profundo, porque ¿qué hacemos cuando amamos una historia pero odiamos una parte de ella? Simple, la reescribimos. ¿Qué hacemos cuando un personaje muere demasiado pronto? Imaginamos que sobrevivió. ¿Qué hacemos cuando una historia termina de una manera que nos rompe el corazón? Escribimos otro final. ¿Y qué hacemos cuando sentimos que algo pudo ser diferente? Creamos. Por eso, el fanfiction, el fanart, los mods, los doujinshi, las teorías, las historias derivadas no son simplemente contenido de fan. Son una conversación. Es el espectador respondiendo al creador, el lector respondiendo al escritor, el jugador respondiendo al diseñador, y Natsuko responde a la película que cambió su vida. Ella no quiere destruir la obra original, quiere agradecerle. Y es entonces cuando aparece Kametaro Tsuruyama, la creadora de La historia condenada, ahora convertida en un extraño pájaro que observa a Natsuko y la forma en cómo ella modifica su obra. Y aquí la serie se vuelve todavía más interesante, porque Tsuruyama no está simplemente en contra de Natsuko. Ella está defendiendo algo que todos los artistas hemos sentido alguna vez. Esta historia es mía.
Yo la escribí, yo la dibujé, yo sufrí por ella, yo decidí su final, yo sé lo que significa. ¿Cómo puede venir alguien después y decirme que debería haber sido diferente? Y esa discusión tiene una respuesta muy sencilla. Porque el artista crea la obra, pero después la obra deja de pertenecerle completamente. Cuando una historia llega al público, comienza una segunda vida. Una vida que el creador ya no controla. Y quizás eso sea una de las cosas más aterradoras de crear. Entregar una parte de ti y aceptar que otros harán con ella lo que quieran. La odiarán, la amarán, la malinterpretarán, la convertirán en meme, la criticarán, la reinterpretarán, la recordarán de una manera completamente diferente a como tú la imaginaste. Y no puedes detenerlos. Ya entiendo. ¿Piensas corregir la historia condenada con el poder de esta clavija? ¿Qué? No es posible. Es completamente inútil que intentes rehacer toda la película, ¿lo entiendes? ¿Qué dijiste? No quiero rehacer toda la película. Yo considero que la historia condenada es mi Biblia. Me obsesioné con eso desde el momento en el que la vi por primera vez. Es el inicio de todo. Entonces, ¿por qué derrotas al vacío? Bueno, porque nos atacan. Entiéndelo, por más que te resistas, el final ya está decidido. No lo puedes cambiar, el final de Luke ya empezó, así que todo lo que hagas será inútil. ¡Oye! ¡No, espera! Pero Senshu va todavía más lejos, porque las creaciones de Natsuko comienzan a ser utilizadas por el vacío. Aquello que ella dibuja para salvar a los demás puede ser copiado y utilizado contra ellos. Y esto destruye a Natsuko, porque descubre algo terrible. No podemos controlar completamente las consecuencias de aquello que creamos. Un dibujo puede inspirar, pero también puede ser utilizado para hacer daño. Una historia puede ayudar a alguien, pero otra persona puede interpretarla de una manera completamente distinta. Una idea puede liberar a alguien y también puede convertirse en una herramienta para destruir. Natsuko entonces deja de crear, tiene miedo. Piensa que cualquier cosa que dibuje puede convertirse en un arma. Y aquí aparece una metáfora brutal sobre los artistas. El miedo al fracaso puede ser paralizante, pero también lo puede ser el miedo al éxito. El miedo a ser malinterpretado, el miedo a que tu obra no sea lo suficientemente buena, el miedo a que alguien la utilice de una manera que jamás imaginaste, o el miedo a descubrir que ya no tienes el control sobre aquello que salió de tu cabeza. Y entonces, los artistas dejan de crear. ¿Por qué seguir creando? Para mí, la respuesta es sencilla, para seguir conectando con lo que me gusta y con lo que me apasiona. Empezó como un hobby, pero poco a poco el amor tanto por hacer videos para redes como por la escritura se vuelve cada vez más grande, más retador. Me ayuda mucho a conectar con otras personas que les gusta lo mismo, con otros creadores de contenido, a salir de mis zonas de confort. Y es algo que definitivamente seguiría haciendo. Y respecto a qué siento cuando dejo de crear algún tiempo, si es una pausa que yo me estoy dando, que está premeditada como para descansar, tener esos intervalos a lo mejor de renovar ideas creativas, está muy bien, pero cuando el tiempo no es premeditado, es por alguna situación, la verdad es que siento que me falta algo, que no estoy completa, que lo necesito para poder motivarme más a seguir. Y listo. Un artista no muere cuando hace una mala obra, tampoco cuando recibe críticas, tampoco cuando fracasa. Un artista empieza a morir por dentro cuando deja de atreverse a crear, porque mientras sigamos creando,
Todavía estamos conversando con el mundo, todavía estamos intentando decir algo. El problema de Natsuko nunca fue que no supiera dibujar, el problema era que había olvidado por qué dibujaba. Y esa diferencia lo cambia todo. Y entonces descubrimos algo maravilloso. La voz que la impulsa a seguir dibujando no es simplemente una herramienta mágica que convierte en realidad sus dibujos, es una representación de la niña que alguna vez se enamoró de La historia condenada. La niña que todavía estaba allí. La niña que no sabía nada sobre rankings, nada sobre críticas, presupuestos, audiencias o algoritmos. No sabía nada sobre el éxito, solamente sabía una cosa. Esta historia me hizo sentir algo. Y eso era suficiente. La adulta había convertido la creación en una profesión. La niña todavía la entendía como amor. Y quizás ese sea el verdadero viaje de Natsuko. No aprender a crear, eso ya lo sabía. Aprender a recordar por qué empezó a crear. Natsuko comienza la historia creyendo que la creación consiste en tener el control. Controlar cada dibujo, cada escena, cada personaje, cada decisión. Pero poco a poco descubre que crear significa exactamente lo contrario. Crear es soltar. Es aceptar que no puedes controlar cómo reacciona alguien ante tu obra. No puedes controlar si gustará. No puedes controlar si será recordada. No puedes controlar si alguien la odiará. Y sobre todo, no puedes controlar lo que significará para otra persona. Eso puede parecer aterrador, pero también es algo hermoso, porque significa que una historia puede convertirse en algo mucho más grande que su creador. Bueno, mi buen Wirpax, a decir verdad, mi idea es bastante simple. Sacarme todas las ideas que tengo en la cabeza para no volverme loco. Si en el proceso puedo ayudar a uno o dos locos más, bueno, ya eso es ganancia. ¿Y si tu obra no cambia el mundo? Bueno, esta es una pregunta especialmente importante para cualquiera que cree contenido. Porque vivimos en una época obsesionada con la visibilidad. Queremos que nos vean, queremos crecer, queremos reconocimiento, queremos que nuestro trabajo llegue a miles. Y eso está bien quererlo. Pero hay una trampa. Podemos llegar a pensar que si nadie nos ve, entonces nuestra obra no tiene valor. Senshu propone exactamente lo contrario. Una historia condenada no fue un éxito, pero cambió la vida de Natsuko, y eso fue suficiente. Quizás crear no consiste en cambiar el mundo entero, quizás simplemente consiste en cambiar un solo mundo. El mundo de una persona. Y si una persona encuentra consuelo en algo que tú hiciste, entonces tu creación ya consiguió algo extraordinario. Crear es una forma de responder, y quizás por eso todas las historias importantes de nuestra vida generan otras historias. Una película nos inspira a dibujar, un anime nos hace querer escribir, un videojuego nos hace querer crear mundos, un libro nos hace querer contar nuestras propias experiencias. No somos solamente consumidores, somos parte de una cadena. Alguien creó algo, eso llegó hasta nosotros, nos cambió, y ahora nosotros tenemos la posibilidad de responder. Así funciona el arte. Una persona enciende una pequeña llama, otra la recibe y la utiliza para encender otra y otra y otra, hasta que algo que comenzó en la imaginación de una persona termina viviendo dentro de miles. Creamos para no morir por dentro. Y entonces podemos volver a la pregunta del principio. ¿Qué queda de nosotros cuando dejamos de crear? Quizás quede nuestro trabajo, nuestros títulos, nuestros premios, números, currículum, pero puede faltar algo mucho más importante, la razón por la que comenzamos. Porque crear no siempre es producir,
A veces crear significa sobrevivir, escribir cuando estamos tristes, dibujar cuando no sabemos qué decir, hacer un video cuando sentimos que tenemos algo que compartir, inventar personajes cuando la realidad resulta demasiado difícil, construir mundos cuando el nuestro parece demasiado pequeño. Las historias pueden ser refugios, pero también pueden ser puentes. Nos permiten decir, esto me pasó, esto es lo que siento, esto me importa. ¿A alguien más le pasa? Y cuando alguien responde sí, durante un instante dejamos de estar solos. Y es por esto que creo que el mensaje más poderoso de Senju no está en sus batallas, está en su final. Natsuko no consigue cambiar la historia porque sea más poderosa que Tsuruyama. No gana porque sea una mejor artista, no gana porque tenga el dibujo perfecto. Gana porque vuelve a recordar algo que había olvidado. Ama esta historia, ama a estos personajes, ama lo que esta película significó para ella. Y ese amor es precisamente lo que la hace continuar. El amor no garantiza que una obra sea buena, no garantiza el éxito, no garantiza reconocimiento, pero sí puede darte una razón para seguir creando cuando todo lo demás desaparece. Quizás por eso Senju puede ser tan personal, porque todos tenemos nuestra propia historia condenada. La obra que apareció cuando éramos demasiado jóvenes para comprender por qué nos estaba afectando, el personaje con el que nos identificamos, la historia que vimos 10 veces, el videojuego que jugamos durante nuestra infancia, la canción que escuchamos cuando estábamos solos, el libro que nos hizo querer escribir, el anime que nos hizo querer dibujar, la película que nos hizo mirar el mundo de otra manera. Y probablemente esa obra tampoco era perfecta, tal vez tenía errores, tal vez recibió malas críticas, tal vez nadie más entendía por qué nos gustaba tanto, pero no importa, porque el arte no necesita ser perfecto para ser importante, solo necesita encontrarnos. Quizás esa sea la verdadera razón por la que Senju me parece una historia tan especial, porque detrás de la apariencia de comedia, fantasía y isekai hay una carta dirigida a todos los que alguna vez han creado algo, a los que dibujan, a los que escriben, a los que animan, a los que editan videos, a los músicos, a los escritores, a los desarrolladores, a los artistas que todavía no se consideran artistas, a quienes tienen una carpeta llena de dibujos que nadie ha visto, a quienes escribieron una historia y jamás se atrevieron a publicarla, a quienes subieron un video que apenas vieron unas cuantas personas, a quienes están cansados, a quienes sienten que ya no son tan buenos como eran antes, a quienes están frente a una hoja en blanco y piensan, ¿para qué sigo haciendo esto? Quizás Senju tenga una respuesta. Sigue. No porque necesariamente vayas a triunfar, no porque alguien vaya a reconocerte, no porque algún día todo el mundo vaya a conocer tu nombre. Sigue porque alguna vez hubo una razón para empezar, y si esa razón todavía vive dentro de ti, entonces quizás todavía quede algo por contar. Porque las historias no solamente sirven para entretenernos, sirven para recordar, para comprender, para acompañarnos, para sobrevivir y algunas veces para mantener viva una parte de nosotros que el mundo estaba intentando apagar. Por eso creamos, por eso dibujamos, por eso escribimos, por eso contamos historias. Porque quizás crear no sea una forma de escapar de la vida, quizás sea exactamente lo contrario. Quizás crear sea nuestra manera de decirle a la vida que todavía estamos aquí. Y mientras podamos hacerlo, mientras exista una historia que queramos contar, mientras exista una imagen que queramos dibujar, mientras exista una pequeña voz dentro de nosotros diciéndonos, inténtalo una vez más, todavía no estamos acabados.
porque algunas personas crean historias para entretener, otras para ser recordados, pero hay quienes crean porque si dejan de hacerlo, algo dentro de ellos comienza a morir. Y quizás esa sea la verdadera magia de Senshou, no enseñarnos cómo crear una gran historia, sino recordarnos por qué alguna vez necesitamos crearla. Aunque ahora te consuma la desesperación, llegarán los días en que te diviertas. Por favor, vive. Yo soy Wirpax. Nos vemos.